Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Guerrero Serna, estoy con mis compañeros Gerardo Ávila, Alejandro Esquivel. Somos estudiantes del Instituto Tecnológico de Aguascalientes de la carrera de Ingeniería Industrial. El día de hoy les vamos a presentar un trabajo de la materia Estudio del Trabajo impartida por Carlos Herrera Mireles. El proyecto se llama Generaciones. El término generación es aplicable al conjunto de personas que han nacido en la misma época. Los baby boomers es un término usado para describir a las personas que nacieron durante el baby boom, que sucedió en algunos países anglosajones después de la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1946 y 1965. La siguiente generación, nacida tras la generación de los baby boomers, es conocida como generación X. Son los nacidos entre 1965 y 1980. Es la generación que vio caer el muro de Berlín. El término generación X fue acuñado por el famoso fotoperiodista Robert Capa en los años 50, aunque el nombre se hizo popular tras una novela de 1991 lanzada por el escritor Douglas Coupland. A la generación X le sucede la generación Y, también conocida como generación del milenio. Eran los jóvenes de los años posteriores al cambio de milenio. Los millennials. Nacieron entre 1980 y el año 2000, jóvenes que crecieron con el avance de las nuevas tecnologías, con internet y viendo la MTV. A la generación de los millennials les sucede la generación Z. Son los jóvenes nacidos después del milenio, los jóvenes de ahora. Han crecido en la era de las redes sociales, de los smartphones y las tablets. A cada uno de los miembros de las distintas generaciones les corresponden unos rasgos comunes, pues han vivido los mismos acontecimientos históricos, han crecido viendo las mismas películas, leyendo los mismos libros y escuchando las mismas canciones. Cada generación tiene una manera diferente de vestir, de comunicarse, de expresarse, unos valores diferentes, en definitiva, una manera diferente de ver el mundo.
A ver, nosotros podemos decir que somos la generación más famosa, ¿eh? Oye, ¿cómo que la generación más famosa? ¿Tengo que recordarte el famoso OK Boomer y que ya nos lo dice todo el mundo? A ver, que eso de OK Boomer sobre todo lo decimos nosotros, que somos los últimos en llegar. Pero te voy a decir una cosa, no por eso tenéis que olvidarnos. Olvidaros de nosotros sí que se olvida todo el mundo. Es que nos han llegado a llamar incluso la generación perdida. Se habla de generaciones sociales desde los años 20. Una teoría de las generaciones como tal es precisamente española, de Ortega y Gasset, cuando él expone una teoría que bajo mi punto de vista sigue siendo muy actual. ¿Cómo se decide cuándo nace y cuándo termina una generación? No hay un organismo que lo diga. Dependiendo de los investigadores, hay dos formas. O piensas que cada X años nace una generación, porque sí, porque consideras que tiene una duración estándar, o consideras que son los cambios profundos en el contexto histórico los que provocan el nacimiento de una generación. Como tampoco hay una forma de nombrarlas, los nombres de las generaciones pues dependen del éxito y del consenso que tengan, aunque normalmente los que prevalecen suelen ser nombres más divulgativos que científicos, suelen ser nombres que quedan mejor, que tienen, por así decirlo, más gancho. Por ejemplo, los millennials, pues nacieron de un libro publicado por dos sociólogos norteamericanos. El término rápidamente se popularizó y se extendió por todo el mundo. Most older Americans think that millennials are deficient in almost everything. Moral values. Es un concepto, es una etiqueta que ha tenido éxito publicitario y por lo tanto hablamos de millennials básicamente para vender cosas. Y volviendo a la idea del principio, si las generaciones sociales necesitan de un detonante que las caracterice, pues hay que establecer distinciones entre los países. Y nosotros, los boomers, somos un ejemplo de ello. Según la definición de Estados Unidos, somos los nacidos entre el 46 y el 64, porque ciertos países registraron un repunte de la natalidad tras la Segunda Guerra Mundial. Pero en España, y aquí está la distinción entre países, los boomers llegamos más tarde, entre el 57 y el 77, cuando nacieron en España más de 14 millones de bebés. Por ejemplo, en Europa del Este, el año 89, 90, son un año de corte claramente que hace emerger la generación postsoviética. Este corte generacional en España no tiene sentido, y en la Europa occidental no tiene sentido. Por el contrario, nosotros, los millennials, que somos los nacidos entre el 81 y el 96, podemos ser de las generaciones que más características comunes compartimos entre países. Por efecto de la globalización, los millennials son con características muy parecidas en todo el mundo. ¿Por qué? Porque una de las características que tienen los millennials es las redes sociales. Los españoles nacidos más o menos en el mismo periodo que los millennials comparten características, básicamente porque estamos en un mundo cada vez más globalizado. Y aún así, también es verdad que en España los millennials coinciden con los nacidos en democracia tras un periodo de dictadura. Esto es una diferencia social e importantísima que no han tenido otros países. Que podemos considerar como los miembros de la generación de la democracia son los nacidos entre el 76 y el 2007. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en los próximos 30 años, posiblemente, esta va a ser la generación dominante. Y dominante, precisamente, es lo que nosotros no somos. Por eso se nos llama incluso la generación perdida. Somos los nacidos entre el 65 y el 80. Seguimos a los baby boomers y precisamente por eso, porque venimos después de una generación muy numerosa y muy importante, se nos considera generación perdida. Digamos que es una generación aplastada por el peso de la generación de sus padres, que es una generación muy potente. Pero es perdida en los términos de Ortega, es decir, para Ortega una generación es la que tiene que dar el paso para mejorar la historia, para que la historia no tenga derroteros desconocidos. Porque en cierta manera son generaciones que, por lo que sea, no han conseguido establecer un mundo nuevo. Y precisamente nosotros somos los que, según diferentes investigadores, tenemos la etiqueta de transformadores de lo establecido. Somos del 97, los últimos en llegar, y nos diferenciamos sobre todo de los millennials en que nosotros, cuando llegamos al mundo,
pues ya existían las nuevas tecnologías. Ahora se está hablando de una nueva generación, hay muchas opiniones sobre si podemos efectivamente abrir una nueva, si empieza en el 2010 o empieza en el 2020. ¿Es la generación alfa o generación T? Es la generación alfa porque al terminar el alfabeto latino empezamos con el alfabeto griego. Hay muchas ganas de que nazcan nuevas generaciones. Entonces, cualquier motivo ya parece que sea suficiente como para que nazca una generación. La X, la Z, la millennial, la alfa. Bueno, desde un punto de vista estrictamente científico, que es mucho menos sexy que los puntos de vista publicitarios, no, vamos a tomárnoslo en calma. ¿Es la generación alfa y sus cualidades? La denominada generación alfa es el nombre que se le da a los niños que han nacido a partir del 2010. Aquí en New News te diremos todo lo que debes de saber sobre esta generación. Al igual que todas las generaciones, cuándo y cómo crecen afectará a su comportamiento y a las decisiones que tomen. Los niños de esta generación alfa crecerán con teléfonos inteligentes en sus manos y dispondrán de la capacidad de transferir sus pensamientos en línea en apenas pocos segundos. Los enormes cambios tecnológicos, entre otros factores, hacen que sean una de las generaciones más preparadas y transformadas de la historia. La generación alfa, también conocida como los hijos de los millennials, unifica a los nacidos entre los años 2010 y 2025. Esta generación sucede a la generación Z, que se remota a mediados de la década de 1990, por lo que son el comienzo de algo nuevo. El futuro que estas personas crearán se construirá sobre los cambios que estamos experimentando hoy en día. La generación alfa nace de padres mayores y será más probable que esto se dé en unidades familiares más pequeñas, con hogares de un solo hijo. A nivel mundial, esta generación experimentará una mayor riqueza y más bienes materiales que las generaciones anteriores. La primera generación del siglo XXI está inmersa en la tecnología desde el día en que nacen. Estos niños nunca conocerán un mundo donde las aplicaciones no existieran. Estas son las 4 cualidades más comunes de esta generación. 1. Expertos en tecnología. Sin ninguna duda, los niños que forman parte de la generación alfa serán expertos en tecnología y no conocerán un mundo sin redes sociales. Previsiblemente, la mayoría de ellos dispondrá de teléfonos tan sofisticados que apenas necesitarán utilizar un ordenador portátil. Por si fuera poco, los hábitos de consumo también cambiarán con el uso de la tecnología. Principalmente, comprarán en línea y tendrán menos contacto humano que las generaciones anteriores. 2. Preparados para los desafíos. Los niños de la generación alfa serán más autosuficientes y preparados para hacer frente a los grandes desafíos. Obtendrán educación a través del aprendizaje en línea y tendrán su propia forma de aprender. 3. Menos capacidad de atención. Los niños de la generación alfa se aburren rápidamente. Esto se debe al hecho de que están acostumbrados a usar varias pantallas y escanear rápidamente la información para encontrar lo que quieren. Van de una aplicación a otra en busca de algo que les llame la atención. Esto está reduciendo su capacidad de atención. 4. Cambio de intereses. También se espera que los miembros de la denominada generación alfa tengan interés en el juego físico, pero no en la forma en la que se entiende ahora. Los estudios demuestran que los alfas tendrán un gran interés en los dispositivos portátiles y los interfaces gestuales. Eso afectará al número de horas menos que los niños practicarán deporte a la semana, y es que se espera que sus intereses y prioridades pronto cambiarán al mundo, especialmente con respecto a la tecnología.